Muy bien, ahora sí, bienvenidos, queridos colegas. Un placer de verdad tenerlos aquí en esta sexta edición del curso de primeros auxilios psicológicos para docentes. Este es un curso diseñado especialmente para los docentes, para nosotros los docentes, que en nuestra labor educativa, pues siempre nos hace falta, siempre hemos tenido esa responsabilidad sin quererlo, de estar atendiendo y educando a la generación que nos va a sustituir. Somos realmente, como lo decía en algún momento, la, mm, como lo decía en algún momento, una fundación que era la Fundación Fadel, somos las personas más importantes de la sociedad. Y eso nos pone con un compromiso enorme. ¿Cuál es el compromiso? De hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Y bueno, por eso están ustedes aquí. 300 personas se han inscrito en esta sexta edición porque de alguna manera saben, están claros de cuál es la responsabilidad que tienen frente a la sociedad. Y mucho más que responsabilidad, es el deseo de hacer el trabajo bien para nuestros jóvenes, pues para nuestros muchachos, los más vulnerables de esta sociedad, que son los niños y los adolescentes. Bueno, como más o menos les presenté en el mensaje de WhatsApp, soy Guillermo Marconi, soy psicólogo venezolano, egresado de una universidad venezolana, pero primeramente fui docente por muchos años, estuve en aula de clase, estuve atendiendo jóvenes, también fui director de escuela en algún momento de una escuela de niños de primaria y también trabajo a nivel universitario. Y todos los días yo me enfrentaba, todos los días nos enfrentábamos, yo me enfrentaba a un muchacho o a un adolescente en crisis, o a un adolescente en una situación de vulnerabilidad. Y la realidad era que no sabía qué hacer. Y entonces a veces simplemente lo ignoraba, a veces simplemente lo dejaba allí, ¿verdad? Para que se le pasara su malestar. O a veces ese malestar no estaba expresado en llanto. A lo mejor no estaba expresado en llanto. Estaba expresado ese malestar, estaba expresado en, este, en ira, en rebeldía, probablemente. ¿Sí? Y no sabía qué hacer. Y entonces, cuando estudié psicología y adquirí estos conocimientos, yo dije, bueno, es la oportunidad de apoyar y ayudar a mi gremio, pues, a a esta comunidad de docentes que necesitan, que se han enfrentado probablemente a lo mismo que yo y que ahora, con lo que conozco, sé que una intervención desde los primeros auxilios psicológicos nos va a permitir hacer la diferencia entre no hacerlo y hacerlo. Y ya van a ver por qué. ¿Cuál va a ser la dinámica de de nuestra exposición? Bueno, en este momento somos 52 personas que estamos registrados aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, podernos presentar todos va a ser un poquito complicado. Sí les voy a pedir que en el chat, bueno, usted simplemente coloque su nombre y de dónde está haciendo el curso, en qué parte de Venezuela está. Entonces, en algún momento voy a leerlos, pues, ¿no? Para que nos conozcamos, para que sepamos la magnitud de el impacto que tiene este curso para todos. En la versión pasada tuvimos personas del Tamacuro, tuvimos personas de Tucupita, de Apure, Barinas, Portuguesa, Maracaibo, Choroní, y eso realmente es bien favorable, bien bonito, pues, ¿no? Muy bien. Cuando terminemos la actividad del día de hoy,
¿Ok? Yo voy a abrir el chat de WhatsApp, por unos 15 minutos. Durante esos 15 minutos, usted va a hacer cualquier pregunta relacionada con el tema, con el curso, con la sesión del día de hoy. La va a hacer por el grupo de WhatsApp. Yo luego cierro el grupo de WhatsApp y respondo las preguntas para todos, para que de alguna manera todos nos beneficiemos de la respuesta y quede la respuesta allí. Finalizada esta sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Nosotros, finalizada la sesión de preguntas y respuestas, nosotros vamos a, este, les voy a colocar un formulario de Google From, de formularios de Google, donde usted va a colocar su apellido, su correo y va a responder las preguntas que están allí. Son preguntas muy sencillas, muy cortas, que se van a basar en el contenido que vamos a ver hoy, exclusivamente en eso. Además, le voy a entregar una guía de estudio rápido, o sea, una guía rápida de estudio del contenido de la clase del día de hoy. Y además le voy a entregar estas láminas también para que las tenga. Entonces, usted va a recibir al final de la clase las láminas, va a recibir la guía de estudio y va a recibir el enlace para responder la pregunta. El enlace, ahí va a estar colocado el enlace. Y usted tiene una semana para responderlo. Inmediatamente usted lo responda, que son preguntas de selección simple, dicotómicas, o a veces algunas de selección múltiple, usted inmediatamente va a tener el resultado de su calificación. Esto lo hacemos por un requisito que pide el Colegio de Psicólogos del Estado de Aragua. Entonces, una vez usted haya presentado sus 6 evaluaciones, ya. Y si usted lo desea, es una opción, usted puede solicitar el curso de primeros auxilios, el certificado. No es una obligación. ¿Ok? Ese certificado tiene un costo de impresión y de trámites y aranceles que pide el Colegio de Psicólogos, que es de $10. Pero es algo que usted decide hacerlo o no. Igual usted va a tener todos los videos, usted va a tener todas las láminas, usted va a tener las guías, porque lo más importante es que de alguna forma el trabajo que usted está haciendo hoy va a tener una repercusión en su aula de clase, va a tener una repercusión en la labor que usted está haciendo como docente. Y entonces eso es más valioso para mí que el certificado. Sin embargo, nosotros somos docentes y tener nosotros un certificado de 36 horas de primeros auxilios psicológicos avalado por una institución reconocida como el Colegio de Psicólogos del Estado de Aragua es un peso importante en nuestro baremo. Entonces, bueno, es una decisión de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a el curso. Permiso un momentico por aquí. Voy a cerrar, voy a volver a abrir. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, voy a poner aquí para que la grabación esté. Bueno, son 6 sesiones. Cada sesión dura 45 minutos, 50 minutos, ¿verdad? La interacción está limitada, como ya les expliqué, por la cantidad de personas. Sin embargo, vamos a abrir el chat para escribir por allí. La sesión de hoy se llama Introducción a los primeros auxilios psicológicos. Profe, ¿y dónde está el pensum de todo el curso? En la biografía del grupo, en el grupo de WhatsApp, en la biografía, hay un enlace, un formulario donde usted coloca sus datos personales. Cuando usted abre ese formulario, allí está todo el pensum de las 6 sesiones y que vamos a ver en cada sesión. ¿Ok? Lo pueden hacer posteriormente sin ningún problema. Quiero comenzar mostrando estas notas de prensa del último año. Quiero que la leamos con detenimiento. Yo se las voy a leer. ¿Sí? O una persona de ustedes que la quiera leer rápidamente. Abren el chat, abren el micrófono y la leemos. ¿Qué leen por allí? ¿Quién me ayuda?
El suicidio ya es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Adolescente se quitó la vida en La Guaira tras una discusión con su mamá. Los adolescentes sufren más afectaciones de salud mental, ideación e intención suicida. Y uno de cada 7 adolescentes tiene un problema de salud mental diagnosticado. Muy bien, gracias, Lisoviet. Muy bien. Entonces, observen, esto es todos los días, cuando te metes en TikTok, cuando te metes en Instagram, cuando comienzas a revisar Ya te eh, metiste. noticias, te das cuenta que esto es una realidad. Hoy día, antes de la pandemia, conseguir a un adolescente de 12, 13, 14 años en las estadísticas de suicidio era muy raro. Sí existían, pero era muy raro. Hoy día es más común que antes. Recientemente en Barinas y en Ciudad Bolívar hubo adolescentes, niños adolescentes, que se sentían una carga y optaron por el suicidio como una alternativa ante el sufrimiento que estaban viviendo. Esto es un reportaje del Nacional. Las cifras de suicidio en Venezuela pasan desapercibidas en medio de una crisis de salud mental. Este, esto fue en La Guaira. Bueno, y así. Entonces, ¿qué nos dice nosotros esto? Nos dice que el adolescente, el niño, también es un sujeto que está constantemente afectado, al igual que nosotros, por todas las presiones del medio. Pero no solamente están afectados por las presiones del medio. Cuando yo hablo medio, me refiero a las presiones de la sociedad, las presiones propias de toda y cada una de las factores que de alguna manera afectan su estabilidad, como por ejemplo el corte de la corriente eléctrica, la situación económica del país. Todo eso permea, todo eso impacta en la vida de un adolescente, de un niño y un adolescente. Además de eso, la exigencia propia de la familia. Además de eso, la exigencia propia de la escuela, con la diferencia abismal que ellos están en un proceso para adquirir esas habilidades para poder enfrentar esos factores, habilidades que a veces nosotros como adultos no tenemos. Y ellos están apenas comenzando a adquirirlo. Es decir, nosotros los adultos que ya tenemos largo tiempo sobre esta tierra, a veces nos cuesta enfrentar las exigencias del medio. Imagínense ahora nuestros adolescentes y nuestros niños que son más vulnerables que nosotros. ¿Por qué son más vulnerables? Porque están en formación. Entonces, la presión para ellos, la tensión para ellos, en ocasiones puede ser mucho más exigente, mucho más fatal que para nosotros. Entonces, este curso tiene como propósito desmitificar ese mito que señala que los adolescentes y los niños no tienen problemas de salud mental. Los tienen, muchísimo, solo que están en formación. Y entonces ese problema puede ser atendido a temprana edad para evitar que en una etapa adulta más grande ese comportamiento se consolide. Entonces, nosotros nos configuramos como primeros respondientes ante una crisis que tenga un adolescente o un niño que venga de cualquiera de las áreas que acabamos de describir. Poco a poco vamos a ir comprendiendo todo eso. En este momento, bueno, muchísimas gracias por la participación. Observen todas estas notas de prensa que son alarmantes de por sí. A ver, ¿quién puede decir, quién puede señalar qué son
¿Qué creen ustedes que son los primeros auxilios psicológicos? Una persona o dos personas que quiera abrir el chat y quiera mencionar, pues, algún, algún, alguna idea. ¿Qué serán los primeros auxilios psicológicos? ¿Qué creen ustedes que será eso? Conocemos los primeros auxilios, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos hecho algún curso de primeros auxilios o nos los han enseñado en el colegio o alguna formación de los bomberos han llegado al colegio y nos han dicho, mira, los primeros auxilios psicológicos? Adelante, Ana. Coméntame qué crees tú que es eso. Ana levantó la mano. ¿Qué creen que es? Adelante, you lady, puedes decir, puedes hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. Los primeros auxilios psicológicos es una intervención que se hace primeramente que nada para poder identificar, señalar una situación disruptiva que puede estar pasando en una persona. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Muy bien. Otra persona que quiera opinar, dar una idea, you lady, adelante. También Yadira puede hablar. Aquí, por ejemplo, en el chat dicen, por ejemplo, es una ayuda al niño, dice Maciel. Ana María dice, son estrategias para ayudar a alguna persona en medio de una crisis. Muy bien. Aquí tiene, dice Glamelis, es esa atención inmediata para personas que han sufrido una crisis. Muy bien. Mayra, son las primeras atenciones de apoyo emocional que se brindan a los niños y adolescentes. Excelente respuesta, Mayra. Dice Lisoviet, los primeros auxilios psicológicos son acciones de atención y contención ante una emergencia de salud mental. Muy bien. Excelente. Dice por aquí Giovanna, pienso que es el primer contacto con la persona afectada emotivamente para contener un poco la situación mientras es atendido por un profesional más certificado. Muy bien, Giovanna. Excelente intervención. Muy bien. Muy bien. Entonces estamos bastante claros lo que son los primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver este video. Presten mucha atención, por favor. ¿Sabías que también existen primeros auxilios, pero para la mente? Se llaman primeros auxilios psicológicos o PAP y son la primera ayuda que podemos dar a alguien en una crisis o en una emergencia. No se trata de ser psicólogos, sino de ofrecer apoyo humano básico, escuchar, calmar, acompañar. Los PAP ayudan a las personas a sentirse seguras, tranquilas y a sobrellevar momentos difíciles. Se basan en 3 acciones simples: observar, escuchar y vincular. Observar qué está pasando y quién necesita ayuda. Escuchar con empatía y sin juzgar. Y vincular a la persona con apoyo, información o servicios. A veces, solo unos minutos de atención pueden marcar la diferencia. Y recuerda, cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu cuerpo. Así podremos cuidar de nosotros y también de los demás. Los primeros auxilios psicológicos salvan vidas. Muy bien. ¿Qué les parece? Entonces, basado en este video, ¿qué es entonces los primeros auxilios psicológicos? ¿Y cuáles son los 3 principios de los primeros auxilios psicológicos que mencionó el video? ¿En qué se basan los primeros auxilios psicológicos?
Nos podemos equivocar. Aquí no hay juicio. Esto es un lugar seguro. Muchos de ustedes lo dijeron correctamente. Los primeros auxilios psicológicos son una intervención primaria, ¿verdad? Y es una intervención inmediata frente a una crisis. Y se basa en tres principios. Aquí Joana lo dijo muy bien. Observar, escuchar y vincular. Muy bien, lo dijo Marioxi. Observa, escucha con empatía y luego vinculas con una red de apoyo. Perfecto. Se basa en observar y escuchar, dice Joana. Nova dice escuchar y acompañar. Muy bien. Entonces, esos tres principios que lo acaba de escribir Yulady otra vez en el chat, escuchar, observar y vincular, tenemos que tenerlos claros, claritos, tenemos que tenerlo clarito, porque vamos a conocer o vamos a hablar mucho de estos tres principios de los primeros auxilios psicológicos. A Muy la bien. mente. ¿Qué son entonces los primeros auxilios psicológicos? De acuerdo a Muñoz, Ausin y Pérez Santos, se definen como un grupo de intervenciones psicológicas tempranas, breves y orientadas a paliar. Por ahí una compañera decía una expresión, decía contener. Contener significa aguantar con la otra persona la crisis que está viviendo y prevenir los efectos psicológicos de eventos traumáticos a corto, mediano y largo plazo. Un evento traumático a corto plazo, ¿verdad? Mediano y largo plazo, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una inundación, un secuestro o un robo, que son eventos traumáticos. También las personas vivimos microtraumas. Un adolescente puede vivir constantemente un microtrauma cuando se siente invalidado por sus padres o por los docentes o por algún compañero. Eso se puede configurar o se puede configurar, codificar, conceptualizar como un microtrauma. Un trauma es cualquier impacto, cualquier experiencia que tenga una persona que le genera una crisis emocional que él no pueda responder, no sepa cómo responder. Entonces, un abuso sexual es un trauma, ¿sí? El acoso escolar se considera eventos traumáticos. Entonces, que papá y mamá estén discutiendo entre ellos todos los días, permanentemente, delante del niño, eso también se considera un evento traumático. Entonces, observen, ¿qué hacen los primeros auxilios? Intervienen de forma temprana. O sea, temprana, ¿qué significa? Cuando yo veo la manifestación del problema, yo no espero a que el niño sea llevado a un psicólogo o a un orientador en el mejor de los casos si el colegio donde estamos lo tiene. Tampoco voy a esperar dentro de una semana que lo vea un psicólogo privado o un psicólogo público, que se puede tardar más de una semana para que te atiendan. No, nosotros nos estamos preparando para atender de forma temprana, breve, esa situación que el niño o el adolescente están manifestando en ese momento. ¿Ok? Entonces, esto hace, ¿cuál es el propósito? Paliar, contener, prevenir un efecto mayor de lo que ya el muchacho, el adolescente o el niño están viendo. Otra definición. Es un conjunto de técnicas, son un conjunto de técnicas y habilidades. Vean, una técnica se puede aplicar perfectamente y va a tener los mismos resultados sabiendo por qué funciona
o sin saber por qué funciona. Simplemente sabemos que la técnica funciona, nos aprendemos la técnica y la ponemos en práctica. Listo. Por eso es que decía perfectamente el video, no necesitas ser un psicólogo para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Psicológico está relacionado con la mente. Psicológico está relacionado con la conducta. Y yo, como docente, cuando yo estoy en el aula de clase, yo observo conductas. Por ejemplo, un niño que está aislado y que no quiere hablar con sus compañeros y que tú lo ves llorando, por ejemplo, él está mostrándote varias conductas que no son habituales en él, que no son las esperadas en el contexto donde estás. Ya tú observas que algo está pasando y es el momento de yo intervenir. ¿Cómo se hace? Breve. Esas intervenciones son muy breves, son de minutos, pocos minutos, y ya vamos a ver cómo funciona. Y entonces, ¿para qué? Para dar una respuesta inmediata y efectiva a alguna persona que está viviendo una crisis emocional. ¿Está viviendo una crisis emocional? Ya sea debido a que esa crisis sea producto de un evento traumático, de una pérdida, o mire lo que yo puse en rojo, cualquier otra situación que genere estrés o angustia. Esta definición amplía la capacidad de nosotros de poder atender cualquier cosa. Pero ¿y por qué los docentes tenemos que prepararnos para eso? Porque la verdadera realidad, colegas, es que nosotros somos los que tenemos a los muchachos con mayor tiempo que los padres. Nosotros tenemos a los muchachos mucho más tiempo que cualquier otro adulto. Es nuestra responsabilidad en el sentido de que ellos están allí y es el espacio donde ellos probablemente van a manifestar, ¿verdad? Van a manifestar esa incomodidad o esa crisis, ¿ok? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la angustia? Es esa capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar frente a un factor, frente a un elemento que está enfrente de mí. Por ejemplo, estrés, se va la corriente y estaba haciendo una tarea y el muchacho estaba haciendo una tarea y estaba investigando por internet y se le fue la corriente. Eso es una situación que le genera a él estrés. Hay que enseñarlo a él a tomar previsiones, tener habilidades para enfrentarse a esta situación que no la podemos controlar nosotros. No depende de nosotros el tema de la luz, el tema de la energía eléctrica. No depende de nosotros. Pero sí depende de nosotros enseñarle, vamos a tomar las previsiones. ¿Ok? Vamos a tomar las previsiones. Ese no es el momento de regañarlo, ese no es el momento de decirle, en un momento de crisis, no es el momento de decirle, eres un irresponsable, ¿cómo es posible que tú, ¿verdad? En vez de hacer eso con más tiempo, te pusiste a jugar, te pusiste a hacer esto y ahora estás corriendo porque tienes que hacer la tarea. ¿Ves? Ese no es el momento. El momento es de contenerlo. El momento es de dar una respuesta inmediata y efectiva. Y van a ver lo poderoso y sencillo que es. ¿Ok? ¿Qué es la angustia? Es cuando mi cuerpo reacciona a ese efecto estresante. La angustia se puede manifestar de muchas maneras. Hiperventilación, ahogarme en la respiración, ¿verdad? Me puedo mostrar irritable. O sea, hay muchas maneras, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Voy a quitar un momentico aquí y lo vuelvo otra vez a conectar para quitar las rayitas que quedaron allí. Está bien, no pasa nada. Vamos a ver entonces lo siguiente. Los primeros auxilios psicológicos para docentes son estrategias y técnicas. Estos son para docentes, diseñadas para ayudar a los educadores a brindar un apoyo emocional inmediato a los estudiantes. Pero también estos principios de observar, escuchar y vincular, también yo los puedo aplicar a colegas.
también yo lo puedo aplicar a otras personas en situaciones de crisis o estrés agudo. ¿Ves? Entonces yo puedo ayudar quizás a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, ayudar a mis hijos, ayudar a un vecino ante una situación que puede estar configurada como una crisis. Este tipo de intervención no requiere formación especializada en psicología. O sea, no tienes que ser psicólogo, ni orientador, ni psiquiatra. Todos los docentes podemos aplicar primeros auxilios psicológicos, primero porque estamos recibiendo una formación técnica que nos va a certificar, nos va a validar para poder hacerlo, ya que su objetivo principal es contener, por ahí una amiga lo decía, una colega, calmar y orientar a la persona afectada hacia un recurso adecuado. A veces solo aplicando nosotros los primeros auxilios psicológicos, la crisis desaparece. A veces las crisis son complejas y no podemos y tenemos que vincular. ¿Vincular qué es? Entregar al muchacho después que está en un estado de calma, entregarlo a una especialista, ya sea un orientador, un psicólogo, un psicopedagogo, alguien que tenga en sus manos la responsabilidad de atender esta situación. Vamos a suponer que en nuestro colegio no tengamos psicólogos, orientadores y psicopedagogos. Lo entregamos al coordinador de primaria, al coordinador de secundaria o al subdirector. Y él tendrá en sus manos algún protocolo para derivar el caso, ¿verdad? A sus representantes, depende del caso. ¿Ok? Depende del caso. Nosotros simplemente hicimos el trabajo inicial. El primer auxilio. Nosotros pusimos la curita. Nosotros echamos las gasas. Nosotros echamos el mertiolate. Ya los demás van a hacer otro tipo de intervención. No es, por ejemplo, cuando viene un niño que está comenzando a experimentar un ataque de pánico y entonces viene la docente o el docente porque no sabe cómo hacerlo, le dice, siéntate ahí para que se te calme. Esa no es la respuesta. Eso no lo va a ayudar. ¿Ve? Eso más bien lo va a empeorar. Entonces, o por ejemplo, cuando viene un docente y ve que el niño está irritado, está molesto porque no sé, se le perdió el cuaderno, le quitaron el cuaderno, le rompieron el cuaderno, y entonces él está en un estado clásico de angustia, de crisis, y entonces viene el docente y le dice, pero espérate, cálmate. Esa palabrita, cálmate, que nosotros la hacemos de mucho cariño, pues la hacemos con mucha. Esa palabra, en vez de ayudar a que el estudiante se calme, no lo va a calmar, lo va a exacerbar. Aquí en el curso vamos a ver algunos tips de cosas que debemos hacer y qué cosas no debemos hacer en un momento de crisis de un niño o adolescente o cualquier otra persona. ¿Por qué son importantes los primeros auxilios psicológicos? Primero, porque nos ayuda a tener una detección temprana. Nosotros tenemos una posición privilegiada. Nosotros estamos con los muchachos 5, 6, 7 horas al día y podemos detectar cambios del comportamiento de los estudiantes que pudieran estar involucrados o relacionados con problemas emocionales subyacentes. Imagínense, si yo veo que Guillermito, que antes era un muchacho hablador, de repente ahora tú lo ves aislado y no quiere hablar con ninguno de los compañeros. Allí hay una señal, y esa es la sesión de la semana que viene. Ahí hay una señal que nosotros tenemos que detectar, que nos está mostrando que tenemos que detectar y hacer algo con eso. Vean, por ejemplo, algunas de las señales de alerta. Hoy las vamos a ver por encimita, la semana que viene las vamos a ver con más detenimiento. Por ejemplo, si nosotros vemos que un estudiante comienza a tener bajo rendimiento académico,
En el primer lapso, muchacho con unas excelentes notas y de repente en el segundo comenzó a caer. Lejos de juzgar y etiquetar, este muchacho, qué vergüenza, mira cómo te pusiste de flojo, ahora sales todo aplazado. No, eso no lo va a ayudar. Algo está pasando, esto es una señal de alerta. Dificultades de concentración. Yo tenía un adolescente que me decía, pero es que yo no puedo, cualquier cosa que usted me enseñe, yo me acuerdo ahorita, pero ya a la media hora se me olvida todo. Y detrás de eso había una crisis enorme de violencia familiar que gracias a Dios se pudo detener y se pudo mejorar. Desinterés y apatía escolar. Por naturaleza, los adolescentes son seres gregarios. Todos los seres humanos somos seres gregarios. Necesitamos relacionarnos con los demás. Las, para un adolescente, a partir de los 10 años, lo más importante son sus amigos, más que la familia. Un muchacho que ya no quiera venir a la escuela y relacionarse con sus amigos, eso es de cuidado, es una señal de alerta. El aislamiento y el retiro social, por ejemplo, suena el receso, entonces el jovencito se queda en un pasillo sentadito haciendo su comida y todos los demás compañeros están jugando. Eso es un cambio de la conducta que tenemos que observar. Luego, las alteraciones del comportamiento. Las alteraciones del comportamiento, por ejemplo, el aumento notable de la irritabilidad, la agresividad, la impulsividad, que no estaban presentes en él y ahora están presentes, entonces tenemos que abordar la inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional súbita. Imagínate tú esos cambios drásticos del estado de ánimo de un adolescente o de un niño. Ahí son señales que tenemos que estar atentos. Evidentemente, como ya les dije, esto lo vamos a trabajar con más profundidad la semana que viene. ¿Por qué son importantes los primeros auxilios psicológicos? Continuamos. Porque nosotros nos configuramos como un apoyo inicial, o sea, como un apoyo, una contención inicial antes que entregar al estudiante a los servicios de salud adecuados en el instituto o fuera de él. Nosotros nos configuramos en esa contención. Contener es como aguantar junto con él la crisis que él está viviendo. ¿Ok? Y eso puede salvar vidas, colega. Eso puede salvar vidas. Un estudiante que está viviendo una crisis emocional y de repente se le pasa por la mente la idea de acabar con su vida, por ejemplo, o de lastimarse, de autolesionarse, o de lesionar a un compañero de la rabia que él está viviendo, nosotros podemos hacer la diferencia. Podemos detener algo que puede ser más grave posteriormente. Somos ese apoyo inicial. También son importantes los primeros auxilios psicológicos porque capacita al docente para crear un ambiente en el aula donde los estudiantes se sientan seguros de poder expresar sus emociones y buscar la ayuda que sea necesaria. Si por ejemplo mis muchachos se dan cuenta que en mi aula de clase yo puedo hablar libremente de mis emociones y no van a ser juzgadas. Y es más, si algún compañero comienza a juzgar mis emociones y un docente pone límites a eso, yo como docente yo como estudiante me voy a sentir seguro. Y ese ambiente es favorable, es muy favorable para el aprendizaje, pero mucho más eso, es favorable para configurar personas más sanas emocionalmente. Es importante el clima. Hoy día hablamos de un término que se llama ambiente invalidante. Es el espacio cuando el niño o el adolescente
quiere expresar una emoción, quiere manifestar su emoción y el ambiente le bloquea esa posibilidad. Y vamos a ver ejemplos durante todo el curso. ¿Por qué son importantes los primeros auxilios psicológicos? Porque ayudan a prevenir el suicidio. El suicidio tiene señales que nosotros podemos observar y podemos contener inicialmente. Y esas señales están vinculadas directamente con los primeros auxilios psicológicos. Vean el poder que estamos recibiendo al hacer este tipo de cursos, ¿no? Y por supuesto, si nosotros como docentes aplicamos los primeros auxilios psicológicos, vamos a ser ejemplos de empatía y cuidado. Ellos van a ver en nosotros ese modelo a seguir. Oye, cuando yo en algún momento tuve esta crisis emocional, yo me acuerdo que mi profesor Marconi me escuchó y yo me calmé. Y eso es un modelo. Cuando él sea adulto, o quizás cuando él tenga un compañero con una situación similar, él, sin saber qué hacer, va a saber qué hacer. Porque él no sabe qué va a hacer, pero el modelo que tú le diste es suficiente como para poder él decir, bueno, mi profesor me enseñó esto, me hizo esto, yo creo que esto es lo que hay que hacer. Vamos a escucharlo sin juzgar, sin etiquetar para luego poder vincular. ¿Ok? Los primeros auxilios psicológicos ayudan a reducir el estrés para que los estudiantes se sientan más seguros y respaldados cuando saben que pueden contar con los docentes en momentos de dificultad. ¿Qué es el estrés? El estrés es la discrepancia la diferencia entre las demandas del ambiente y los recursos que yo tengo para enfrentar esas demandas. Si yo, por ejemplo, no sé qué hacer frente a la exigencia del ambiente, yo voy a responder con estrés. Mi cuerpo va a responder con estrés. ¿Ok? El estrés no es que fulano me indujo a estrés, no. Fulano, el docente, el papá, la escuela, la sociedad, está demandando de él algo que él no sabe o no tiene la habilidad, que es lo mismo que no sabe, cómo enfrentarse a eso. ¿Ok? Cuando un muchacho pasa de sexto grado a primer año, se encuentra con una realidad abrumadora. En sexto grado tenía un solo maestro, probablemente. Y en primer año tiene 5, 6, 7, 8, 9, depende del pensum, ¿verdad? Dependen del plan de estudio. Eso ya es un agente estresor para él. Él tuvo que aprender a bailar con el carácter de la maestra. Tuvo que aprender a seguirle el ritmo a la maestra, igual que su papá y su mamá. Cuando llegan aquí, la cosa cambia. Ahora son 6 caracteres diferentes, 6 personalidades diferentes, exigencias diferentes. Eso se convierte para el adolescente en un agente estresor. Es un ejemplo, simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué también es beneficioso los primeros auxilios psicológicos? Porque ayudan a mejorar el bienestar emocional. ¿Qué significa bienestar emocional? Ayuda a los estudiantes a superar las crisis y a desarrollar habilidades de afrontamiento más saludables. Observen, por ejemplo, ¿cuáles son esas habilidades de afrontamiento? Autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, propósito en la vida, dominio del entorno y crecimiento personal. Entonces, bienestar emocional está todo relacionado con eso. Está relacionado a la autonomía, a las relaciones positivas, la autoaceptación, propósito en la vida y todo esto que tiene que ver o está relacionado con el bienestar emocional, el niño no nace con eso.
El niño no se configura con eso. Él no viene de fábrica así. Esos son conductas que se van aprendiendo a lo largo de la vida y se van reforzando a lo largo de la vida. Un niño no nace con autoestima. El niño aprende a tener autoestima. Aprende a mirarse bonito. ¿Y de dónde viene eso? Viene del aprendizaje de afuera. Otro de los beneficios de los primeros auxilios psicológicos directamente tiene que ver con el mejor rendimiento académico. Abraham Maslow decía, los estudiantes con problemas emocionales no resueltos a menudo permanecen enfocados en necesidades más básicas, como sentirse seguros o lo que dificulta el aprendizaje y el desarrollo intelectual. Un niño que está pendiente de qué va a comer, o si de repente llega a su casa y su papá está allí o su mamá está allí y le va a golpear y le va a pegar, ese es un niño que no está, o sea, no tiene las condiciones necesarias para poder alcanzar este nivel de necesidad más superior que es la realización personal. Eso es mentira que tú le vas a decir a un niño, cuando entras a la escuela, deja tus problemas afuera y no los vengas adentro. No, nosotros somos lo que somos junto con nuestras circunstancias. Nosotros no podemos obviar que el niño, por ejemplo, vive en un hogar violento. No podemos obviar que el niño, por ejemplo, tiene una dificultad de desarrollo, de neurodesarrollo, por ejemplo. Nosotros no podemos obviar, por ejemplo, que el niño solamente durmió 4 horas. Si para nosotros es complicado, imagínense para ellos. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Ojo, nosotros no vamos a solucionar todos los problemas de los muchachos. Imposible. Nosotros nos vamos a preparar para atender de forma breve una crisis asociada a cualquiera de estos elementos. Y nosotros vamos al final a observar, escuchar y vincular y entregar a las personas que sean necesarias. Si un niño no está comiendo en su casa, nosotros no podemos darle la comida todos los días. Habrán situaciones, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacerlo. Pero sí nosotros podemos vincular para que la dirección llame a los padres y se pueda articular alguna acción que pueda ayudar a ese niño. Pero ¿quién tuvo el primer contacto con esa crisis? Nosotros, los docentes. Es importante eso, verlo. Vean esto. Yo con esto, esta lámina, quiero desmitificar algunas situaciones relacionadas con la salud mental y los adolescentes. La salud mental no es cuestión de inteligencia o voluntad. Lo que pasa es que tú estás deprimido porque no tienes la voluntad de seguir adelante. Eso es irresponsable decirlo. Eso no es así. Lo que pasa es que tú eres demasiado inteligente. Mira, sacas puro 19 y 20 y ahora vas a venir con un problema de ansiedad. ¿Qué es eso? No. La salud mental afecta a cualquier persona, independientemente de su capacidad intelectual o su estatus social. Es muy común que escuchar a los papás o a los docentes decir, es que ese muchacho lo tiene todo. Mira, el papá, la mamá, el papá trabaja, tiene un buen trabajo, tiene dinero. ¿Qué problemas puede tener? Ese tipo de comentario es altamente invalidante y altamente incorrecto. La salud mental no depende de eso. No depende de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, tenemos que borrar esos estigmas, tenemos que, como decía Bachelard, el filósofo Bachelard, tenemos que cancelar esos juicios para poder tener un acercamiento más efectivo en nuestros niños y adolescentes. Mira, por ejemplo, pedir ayuda es un acto de valentía, no debilidad.
Pedir ayuda es un acto de valentía, no debilidad. Ese es otro de los mitos. Si tú pides ayuda es porque eres muy débil. Yo no quiero, de hecho, nosotros los adultos hoy día, preguntémonos nosotros mismos, cuando yo estoy en un proceso de crisis emocional, ¿me siento yo a gusto pidiendo ayuda? Nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros, los que estamos aquí, nos cuesta eso. ¿Sí? En un problema de salud mental no se elige. Reconocerlo requiere gran fuerza y valor. Entonces, y eso es una conducta que se aprende. Hijo, venga para acá, dígame cómo se siente. Yo quiero escucharte. Para mí es importante saber cómo te sientes, qué te está pasando. Yo te quiero ayudar. Y en ese momento el muchacho dice, no, profe, no quiero decirle nada ahorita. Está bien, te respeto, pero quiero que sepas que yo estoy aquí para escucharte. Esto es un lugar seguro, yo te voy a escuchar. Eso son palabras muy poderosas. El éxito externo no garantiza el bienestar interno. Un niño que saque puro 18, 19 y 20 no es garantía de que él tenga una salud mental adecuada. No, no, no discriminemos. Cualquiera puede estar viviendo una crisis emocional. Estudiantes con buenas notas también pueden sufrir ansiedad debido a la presión por triunfar. El 14% de los adolescentes enfrentan problemas de salud mental. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. El entorno familiar es un escudo protector. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo en 2 escuelas de manera permanente, nosotros somos muy preocupados por las escuelas de familia y estamos constantemente dictando escuelas de familia para darle a las familias ese recurso para poder proteger la crianza de sus hijos. Y a veces con temas bien interesantes, después hablamos de eso. Hay hábitos que protegen la mente. Por ejemplo, los patrones de sueño saludables previenen el deterioro mental. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Y observen, el suicidio es la quinta causa de muerte a nivel mundial en niños entre 10 y 15 años y la cuarta causa de muerte entre adolescentes entre 15 y 19 años. No estamos hablando de datos solamente, estamos hablando de vidas. Jóvenes y adolescentes que acabaron con su vida porque no sabían qué hacer frente a la presión del ambiente. ¿Le vamos a quitar la presión? No, no se la vamos a quitar, porque hay elementos que nosotros no podemos controlar. Lo que tenemos es que darle habilidades para que cuando se enfrenten a esa presión ellos sepan qué hacer. Recientemente un adolescente me llega al consultorio y me dice, estoy sumamente triste. Nunca había sentido este dolor que estoy sintiendo en mi corazón. Un muchacho de 15 años. ¿Qué te pasó? Acabo de romper con mi novia, mi primera novia. Eso es un dolor muy... ¿Quién de ustedes ha pasado por una ruptura de pareja? Eso es dolorosísimo. Eso es uno de los dolores más grandes que puede tener una persona. Y ellos también les duele. ¿Cuál fue mi respuesta? Hijo, te entiendo. Yo también he pasado por lo mismo que tú estás pasando. Cuéntame más. Y ese muchacho habló y habló y habló y habló. Y cuando terminó de hablar, lo que me dijo, me siento mejor. ¿Y qué fue lo que yo hice? Solo escuchar. Solo darle un espacio seguro. Nada más. Me dijo, ¿puedo venir mañana otra vez a su oficina? Claro que puedes venir. Y ya la segunda vez, sí comenzamos a hablar de habilidades, de técnicas. Nuestro trabajo quizás es la primera parte y después entregárselo al psicólogo, el psicopedagogo, al orientador, a la familia para seguir dándole las herramientas que necesita para poder enfrentarse a esa situación. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Nosotros vamos a aprender básicamente estos elementos. Primero, reconocer las señales de alerta.
Identificar los cambios y los signos de problemas emocionales. Ya vamos a verlo con más detenimiento la semana que viene. Vamos a aprender, aquí está la habilidad observar. Observar, que son las habilidades de los primeros auxilios psicológicos. La segunda habilidad, escuchar. Vamos a aprender comunicación efectiva, la escucha activa, la validación de las emociones, cómo se valida una emoción, cómo se establece confianza, cómo se establece un rapport. Y la tercera habilidad de los primeros auxilios psicológicos, que es la gestión de la crisis y la referencia a los servicios de salud mental. Esto es vincular, observar, escuchar, vincular. Estas son las 4 siguientes sesiones. Y la última sesión, vamos a hablar también, hay una sesión que la vamos a dedicar exclusivamente a la prevención del suicidio. Y la última sesión, la número 6, es ¿qué podemos hacer nosotros como docentes para cuidarnos también? Para cuidarnos, porque atender, aunque sea fracciones de minuto, situaciones emocionales en nuestros adolescentes y niños, genera en nosotros un desgaste emocional. Y también tenemos que cuidarnos. De esta manera, queridos colegas, amados colegas, hemos terminado la primera sesión. Con mucho placer y con mucho gusto. Quiero que tengamos una tarea para la semana que viene. La semana que viene, cuando nos presentemos por el chat, vamos a colocar nuestro nombre y nuestro apellido y vamos a colocar cuántos adolescentes o niños nosotros atendemos en el aula de clase. ¿Cuántos adolescentes? Bueno, de esta manera hemos terminado y voy a leer rápidamente los mensajes, muy rápido. Yesenia del estado de Aragua. Gleidey, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una alumna mía de la Universidad Bicentenaria que ya es psicólogo. Yoli de Aragua, bienvenida. Rubén de Caracas, bienvenido. Gley Yanne es de Maracay. Carmen es de Turmero. Anna es de Caracas. Dilcia es de San Fernando de Apure, qué bueno. Yadira es de Aragua. Marioxi es de Aragua. Norma es de Aragua. Arelis es de Aragua, Maracay. Aquí tengo a Yulimar, que es de Charallave, Estado Miranda. Roxana es de Aragua, Maracay. Giovanna Urdaneta, no me pusiste de dónde eras, Giovanna. Gisleidi Carrillo de Cagua. Joana de Villadecura. Isimar de Maracay. Bienvenida, profe. Mari es del estado de Aragua. Chuleidi es de Aragua. Maracaibo, Blanco, Luz Blanco, qué bueno, amo Maracaibo. Este usuario de Zoom es del Limón, estamos cerquita. Xiaomi de Choroní, qué bueno Choroní, me encanta que estén la gente de Choroní. Villa de Cura, tenemos a Tecno. A Mayra de la Candelaria, bienvenida. Edimar de Aragua. María de Maracay. María de Caña de Azúcar, bienvenida. Romero del estado Miranda, bienvenido. Joyce de Marbriceño, bienvenida. Helen de Aragua. Sarita de Villa de Cura. Nora de Palo Negro. Tenemos a Yael de Maracay. Edith del estado Zulia, qué bueno, Edith. Carmen de Maracay. Víctor López de Turmero. Isabel de Maracay. Fidel de el estado Aragua. Jenny de Maracay. Muy bien, qué bueno tener tanta gente. Tenemos a Josner de Villa de Cura. Neidy, no me dijo de dónde, pero bienvenida también. Bueno, realmente es un placer haberlos tenido. Wow, son 85 mensajes, muy complicado leerlos todos. Pero un verdadero placer tenerlo. Aquí, mira, tenemos a Elsa de Apure, a Tamara de Villa de Cura, Wilexi de Maracay. Queridos colegas, los quiero mucho. Nos vemos entonces la próxima semana. Acuérdense que voy a abrir el chat 15 minutos y les voy a poner todos los recursos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Puerto Ordaz, Loisi de Puerto Ordaz. Qué bueno, qué bonito. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos.